Buenas tardes. Bueno, pues nada, estamos en este espacio también de electromedicina que, bueno, el temario es bastante largo y extendido, pero bueno, tengo casi un poco vocación de dar esta oportunidad para la gente que tenga dudas y también hacer una síntesis, porque me consta que también hay gente que pues escucha estos especie de podcast, ¿no? Sobre el espacio, sobre electromedicina. Bueno, hoy toca el tema 9. El tema 9 toca uno de los parámetros de constantes, que llaman el término médico constantes vitales básicas, y esas tres palabras se explican bastante a qué son constantes vitales básicas, ¿no? Es decir, eh, es una terminología básicamente que engloba a una de las principales variables para observar la salud de un paciente, que es la tensión, ¿no? Es una constante vital básica, que es la primera que nos hace el médico de familia cuando vamos a una visita, ¿no? Hemos pedido consulta médica, lo primero que hace es ver cómo estamos de tensión, ¿no? Nos sienta, nos pone un brazalete y observa bien con un tensiómetro digital o bien con un brazalete y un manómetro de presión, que llamamos lo que se llama en términos un esfigmomanómetro, que es esfigmomanómetro es el que lleva el manómetro con la aguja de presión y la pera para hablar, ¿no? Para hablar, la pera para aportar presión, ¿no? Al manguito. Y entonces, la tensión, eso lo que nos va a medir es la tensión arterial no invasiva, ¿no? La presión arterial, sabemos que el sistema sanguíneo circulatorio, que es el corazón el que pone el riego sanguíneo en circulación, en el doble circuito, tal como tenéis en la página 193, ahí aparece un doble circuito como motor, el ritmo cardíaco, el ritmo del corazón, y a cada latido pues envía una embolada que se llama volumen sistólico. Cuando escuchéis en un monitor o en el volumen sistólico, pues es cada embolada, esos mililitros cada vez que se contrae el ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Que es el ventrículo izquierdo es el de la sangre oxigenada, es el que aporta, diríamos, recircula la sangre procedente de los pulmones al resto del cuerpo, el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, a cada latido va una embolada sistólica que hace llegar a los capilares a través de las arterias, pasa a las arteriolas y de ahí a los capilares sanguíneos, y realmente lo que estamos haciendo es enviar pues, oxígeno y otros nutrientes que se metabolizan en las células del cuerpo, ¿no? Para las mitocondrias, para que tengan oxígeno para hacer el ciclo de Krebs y otras funciones metabólicas, las funciones propias de la célula. Cada célula tiene su función que es insustituible y necesaria para la vida, ¿no? Para el desarrollo de la célula, para la multiplicación de la célula y para obtener de esa célula también proteínas y otras sustancias vitales, ¿no? Y por lo tanto la tensión arterial es una constante fundamental. Por eso se incide tanto en que tengamos la tensión normalizada. Para un adulto va a ser las dos umbrales de tensión, la sistólica, que es la que coincide con la máxima presión en el circuito arterial. ¿Por qué? Pues porque coincide con el pico de la presión con la que envía el ventrículo izquierdo. Esa en la página 194 tenéis un gráfico muy
que es verdad que os estoy proyectando y me estoy olvidando. Aquí tenemos el doble circuito. El circuito, diríamos, los pulmones capturan oxígeno y el oxígeno va, diríamos, el pulmón captura oxígeno y esa sangre oxigenada, el torrente sanguíneo va al aurícula izquierda, de ahí pasa al ventrículo izquierdo y es bombeado a todas las, a través de la arteria, de las arterias, la aorta y demás, a las extremidades y a las células, ¿no? A las arteriolas, a las arterias y a los capilares. Entonces, cada contracción de nuestro querido ventrículo va a coincidir en ese instante con el pico sistólico, con la presión sistólica. Y bueno, pues dependiendo un poco de cómo tengamos nuestra dinámica de fluidos de las arterias, es decir, que va a ser función del famoso colesterol, de nuestro estilo de vida, también influye la genética, pues vamos a tener mayor facilidad para enviar esa embolada sistólica de la contracción del corazón a través de nuestros conductos. Las venas y las arterias no dejan de ser conductos, por eso esta expresión aquí deja de ser un conducto que, dependiendo de la rugosidad, del colesterol bajo, que es el que se pega a las paredes, nos dicen, pues cuidado con el colesterol bajo. ¿Por qué? Porque el colesterol bajo es el que facilita la acumulación de la estratificación de los lípidos, de las grasas en las paredes de los tejidos blandos, ¿no? Básicamente, en este caso, los tejidos que recubren las venas y las arterias. A mayor grasa, lógicamente, mayor resistencia al paso del fluido, en este caso del fluido sanguíneo, y por lo tanto mayor presión. Normalmente presión diastólica, es decir, el pico de la presión sanguínea de la embolada del ventrículo va a ser este, pero el pico de la diastólica va a subir y bajar dependiendo de cómo tengamos esas tuberías, esas venas y arterias, cómo sea de liso el tejido liso. De hecho, se llama tejido liso interno. Si tiene adherido pues lípidos de colesterol y demás, pues va a ofrecer más resistencia al paso de ese fluido. Es como si en una tubería tenemos sedimentos, ¿no? En una tubería de agua tenemos sedimentado arena y demás, pues nos va a costar más trabajo enviar el mismo volumen a través de esa tubería, ¿no? Esos sedimentos lípidos y demás es lo que llaman ateromas, esos que provocan también, si se sigue, pueden provocar coágulos, retenciones, en fin, incluso varices y otras cosas, ¿no? Eczemas, en ese caso, inflamación interna, que es lo que produce pues, varices y demás. Esa inflamación interna, lógicamente, pues produce dolor y produce daño generalmente al corazón, porque si el corazón está obligado a enviar volúmenes para satisfacer las necesidades de las células, es por el sistema parasimpático, que sabemos que a medida que necesitamos, a medida que hacemos más esfuerzo, pues más riego sanguíneo, es decir, más esfuerzo en los músculos, más fuerza, más corremos más, hacemos más, el simple hecho de estar de pie, entonces sabemos que si nos ponemos de pie sube la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el simple hecho de mantenernos en equilibrio de pie interviene en un montón de músculos que requieren aporte de energía para mantener el equilibrio. Esa energía viene ¿de dónde? Pues de una serie de músculos que están trabajando y necesitan más oxígeno, necesitan por lo tanto más riego sanguíneo, necesitan más ritmo cardíaco.
Por lo tanto, pues ya digo, el esfuerzo del corazón no es el mismo que tengamos unos conductos lisos estupendos que tengamos ahí, diríamos, sedimentada, grasa, lípidos y demás. ¿Cómo? Bueno, pues aprovecho lógicamente para mejorar la conductividad, reducir el rozamiento al paso de los lípidos, nos dice, de la sangre o del riego sanguíneo, pues nos dicen camine usted, haga una caminata y demás. Es decir, que incluso para acondicionar la circulación sanguínea, para reducir lo que vamos a llamar presión diastólica, que es la peligrosa, tener una presión diastólica alta, significa que hay dificultades para circular el riego sanguíneo por las arterias y por las venas. Y por lo tanto, ¿cómo nos dice el médico cuando estamos por encima de 80, que es un poco la frontera para adultos, que nos dice, la óptima es, debemos tener la presión arterial diastólica por debajo de 80 y la sistólica pues no es tan problemática, la que dificulta el día a día y la normalidad es esta, porque es la que indica que el corazón está trabajando intensamente para hacer circular el riego sanguíneo e incluso en reposo, ¿de acuerdo? Que eso es lo peligroso, ¿de acuerdo? Cuando en reposo la tensión se mide sentado, se mide generalmente con el brazalete puesto a 3 centímetros del codo para medir la tensión sobre la arteria braquial y por lo tanto debemos de tomar la tensión siempre sentados, a ser posible, lógicamente, a la misma hora siempre, se aconseja que sean ayunas y, lógicamente, pues, ¿por qué? Pues porque siempre tenemos, incluso si hemos comido y demás, el hecho de hacer la digestión supone un esfuerzo, ¿no? Hacer la digestión supone movilizar sangre hacia el estómago para, lógicamente, facilitar la fermentación, la digestión de esos alimentos y, por lo tanto, pues puede falsear la toma de la presión sanguínea, ¿no? Entonces, por eso nos dice el médico, tómela siempre a la misma hora, normalmente en ayunas, ¿eh? Y la ubicación del brazalete siempre debe de ponerse a la altura, no podemos hacerlo con el brazo hacia abajo porque ni demasiado alto, a la altura de nuestro corazón, el brazalete que coincide a esa altura. Son esos trucos, diríamos, de andar, es decir, esta es un poco la forma de ubicación, 3 centímetros hacia el codo, este es un dibujo de un esfigmomanómetro de mercurio, que está prohibido, aquí se depositaría el mercurio, ahora ya no se comercializa, el mercurio es neurotóxico y perjudicial para el medio ambiente y por lo tanto esto se dejó de vender por normativa europea a partir del año 2000. Solamente hay los que permanecen sin haberse averiado. Entonces, este esfigmomanómetro tiene una escala, diríamos, lineal, pero lo habitual es encontrarnos esfigmomanómetros de este tipo. Este es el que usa el médico, la pera, digamos, la aguja del manómetro, sí, con escala hasta 300 milímetros de mercurio, que son las unidades en las que se usa, se mide la presión sanguínea. Y por lo tanto la pera sirve para aportar presión hasta más o menos el umbral al que se aconseja medir es hasta 180 y a partir de ahí con la ruedecita de la válvula vamos dejando perder presión a razón de 2-3 milímetros digamos por minuto, vamos viendo cómo baja la aguja. Cuando estamos en los latidos de la sistólica, vamos a ver que la aguja oscila coincide al ritmo de cada sistólico. En reposo, en teoría, la frecuencia de un adulto en reposo son 60 latidos por minuto.
Vamos a ver que esa aguja cuando se sincroniza en torno a 120, vamos a ver que oscila un poquito hacia arriba y hacia abajo. Esa sería la sistolia cuando empieza a oscilar. A medida que seguimos bajando, vamos perdiendo presión, el tensiómetro, llegamos al umbral de la diastólica. La diastólica no es fácil que la midamos con simple observación de las oscilaciones de la aguja del manómetro. Para observarla es necesario un fonendo famoso, el fonendoscopio o estetoscopio, que se posiciona tal como aquí, así, sobre la arteria braquial. Vamos a ver cómo el sonido vamos a tener con el osciloscopio un inicio del sonido fuerte, porque la presión de la arteria, al subir de presión el manguito, obstruimos la arteria braquial. La obstruye, es decir, es como si fuera como si cuando hacemos un torniquete, ¿no? Para evitar el sangrado, cierras el torniquete, obstruye las arterias o las venas para permitir que la sangre no fluya en caso de herida, ¿no? Pues lo que hace el manguito obstruye la arteria braquial. Cuando bajamos presión con la válvula, lo que hacemos es ir liberando esa obstrucción. Iremos notando, pues, con el fonendoscopio, el borboteo de la fuga del paso de la sangre a medida que vayamos. Por eso vamos oyendo un ruido que es el paso del torrente sanguíneo por la braquial a medida que se va abriendo, hace turbulencias, y esas turbulencias es lo que captura el fonendoscopio. Turbulencias que son mayores cuando iniciamos la desobstrucción, la apertura de la braquial, y que irán disminuyendo a medida que la braquial está plenamente abierta, y cuando dejemos de oír sonido con el fonendoscopio es en la diastólica, ¿de acuerdo? Por eso con el fonendoscopio, que tanto usan los médicos y que es un instrumento fabuloso para medida bastante fidedigna de la tensión, hasta hace poco era la más fidedigna. Hoy en día hay tensiómetros digitales que miden estupendamente. Pues ¿por qué? Porque los sensores que usan normalmente son piezoresistivos, es decir, que eso demuestra es un material que con la presión responde de forma proporcional a la presión, y porque varía su resistencia, básicamente. Son de estos sensores pequeñitos que dan milivoltios según la presión a la que les llega aquí. Este es de un tensiómetro digital. Se toma la presión y él se encarga de medir la diastólica y la sistólica, midiendo las fluctuaciones de presión de la señal del piezoeléctrico, del piezo-resistivo, por cada pico que captura, ¿no? El piezo-resistivo aquí tendrá más milivoltios y aquí tendrá menos. Pues analiza esas oscilaciones a modo como si fuera el software interno del tensiómetro. Detecta, hace las labores de medida y parametrización, tal como si fuera la unión de fonendoscopio y manómetro de presión. Bueno, pues este es el método de colocación. Las dimensiones del manguito, se usa un manguito de nylon o interior, normalmente de goma, o de silicona, ¿no? O de asento de látex, para que no produzca alergia a los que son alérgicos al látex.
y generalmente lleva una funda para poder lavarse, es decir, que la goma se puede extraer y esto se podría higienizar, es decir, se debería higienizar a cada cambio de paciente y por lo tanto pues es un desechable, es decir, es un accesorio que se desgasta lógicamente, el velcro también se desgasta, el velcro que veis aquí, y esas son las partes que hay que sustituir. A veces fallan también es aconsejable sustituir las tubuladuras, estos manguitos, depende del uso, lógicamente, ¿no? Pero bueno, cada 2 años. Y una tentación que hemos visto muchas veces en los hospitales es, oye, este manguito se me ha estropeado, pues tengo uno de un equipo viejo, vamos a ponérselo. Bueno, eso realmente parece que funciona, pero en el caso de los esfigmomanómetros no es tan problemático, ¿no? Porque al final el esfigmomanómetro mide la presión directamente y se ayuda del fonendoscopio, por lo tanto el transductor es el fonendoscopio. Pero en un tensiómetro digital estamos haciéndole una modificación del algoritmo de medida, es decir, todo tensiómetro, monitor, equipo de medida de presión no invasiva, como son estos equipos, pues tiene que usarse con su manguito, porque el algoritmo de oscilométrico, el método que usan es oscilométrico, es decir, que es medir el número de oscilaciones y cada cuánto tiempo se repiten, es decir, a modo de fonendoscopio. Pues si yo le modifico el tubito o le modifico la flexibilidad, estoy cambiando el comportamiento. Cada manguito está homologado con su equipo y tiene un algoritmo propio de comportamiento y un calibrado propio. Si le cambio el manguito, estoy cambiando el comportamiento de todo el conjunto, ¿no? Eso no pasaría en las pruebas de ningún... funciona, da la sensación de que funciona, pero fácilmente le podemos atribuir impresiones con errores de 2, 3, 4, 5, que ya nos ponemos en valores de diagnóstico complicado a un paciente por una falsa medida, por simplemente usar un manguito que no es del equipo, ¿no? Bueno, aquí te veis un poco la sístole, el ventrículo izquierdo contraído, y la diástole, que coincide cuando el ventrículo izquierdo se llena, ¿no? Es decir, hay una fase de llenado del ventrículo, que es en la fase de la diástole. La diástole es esta de aquí, ¿de acuerdo? Y luego la de eyección, la de contracción del ventrículo, que coincide con el pico. Entonces, por lo tanto, podemos decir que en este punto es la presión estática de esa red de fluido, el riego sanguíneo, toda tubería, procesos industriales, las tuberías tienen la presión estática, que es la presión y la presión dinámica. Es decir, que esto lo vemos en el capítulo de automatización, del curso de automatización. Tenemos presión dinámica y presión estática, ¿no? Pues la diastólica sería la medida de presión estática, es decir, la presión, por eso es tan peligrosa de cara a la salud, tener una presión estática alta. ¿Por qué? Pues que facilita la rotura de las arterias. Los aneurismas famosos y todo esto son bien motivados por tener presiones elevadas estáticas, presiones de línea, diríamos, presiones, en el conducto. Y por lo tanto, ¿cómo se reducen? Pues eso, caminando, haciendo un poco de ejercicio, y básicamente no hace falta hacer maratones ni hacer, simplemente lo que mejor bien va para reducir la presión diastólica es simplemente caminar, ¿no? Caminar ni siquiera un paso muy rápido, simplemente un paso moderado, rápido y tal, y no falta tampoco mucho tiempo, simplemente media hora o 3 veces, o 1 hora, media hora o al día, 3
cuartos de hora, o bien 3 veces a la semana, 1 horita, por ahí dicen, ¿no? Bueno, pues esto es más terreno de médico, yo no me voy a meter en harina médica, porque pues están ellos que saben bastante más que yo del tema médico, pero bueno, entonces tenemos la ejecución oscilométrica, que es lo que mide el tensiómetro digital. Cada vez tenemos más tensiómetros digital, ¿por qué? Pues todo tipo de equipos, monitores, en equipos de pruebas de esfuerzo, en el seguimiento de las pruebas de esfuerzo, pruebas cardiológicas o pruebas de rendimiento deportivo, pues es interesante ver qué pasa con la sistólica y con la diastólica. Generalmente con el ejercicio hay un efecto que es que el ejercicio dilata, el calorcito dilata los conductos, ¿no? Y las venas y las arterias son conductos, ¿no? Entonces, bueno, pues con el ejercicio se dilatan. Por lo tanto, baja un poquitín la diastólica y, sin embargo, sube lógicamente la sistólica porque hay que poner presión de oxígeno en las células, hay que poner más oxígeno para hacer ese esfuerzo y el corazón bombea más, bombea con más presión porque hay más velocidad en el riego sanguíneo, ¿no? El riego sanguíneo normalmente va a 5 litros. Bueno, esto es un capítulo, digamos, de la parte... el cuerpo humano tiene en torno a 5 litros de sangre por ahí circulando. El que más demanda, decimos, es el cerebro y en torno al 25% del oxígeno. Y la velocidad pues está en 5 litros por minuto, más o menos. Es un estándar. Es estandarizar muy mucho porque ahí interviene la edad, en fin. Bueno, tenemos la medida de la presión momentánea, instantánea, en un momento concreto cuando voy al médico, oiga, siéntese ahí, vamos a tomar la tensión, y a lo mejor estoy... y nada, por lo tanto, pues bueno, existe el efecto de bata blanca, que es el debido al nerviosismo, ¿no? Es decir, como el efecto, una medida puntual, pues nos puede llevar a engaños, porque aunque parezca yo sereno, puedo estar internamente muy nervioso, puedo tener ansiedad, pude haber dormido mal esa noche, que el dormir mal también eleva la tensión, y mucho, sobre todo esos 2 días seguidos. Puede estar pasando un mal momento, puede haber tenido una digestión pesada, una cena pesada, es decir, todo esto cambia el metabolismo y cambia el comportamiento de la presión, del gasto coronario, del gasto cardíaco. Es decir, el gasto cardíaco está relacionado con el volumen sistólico mínimo para mantener el esfuerzo basal, ¿no? El esfuerzo mínimo, incluso en reposo, ¿no? El esfuerzo mínimo es lo que digo que puede cambiar dependiendo de si he tenido una mala noche, he tenido una mala cena, si estoy disgustado por alguna otra cosa que no me ha ido, que considero que no ha ido bien, pues todo eso influye en la presión, ¿no? En la presión diastólica. Por lo tanto, para evitar todas esas medidas que no son, diríamos, en condiciones normales de una vida de 24 horas, pues están los aparatos estos que son medida de la presión ambulatoria. El mapa es presión arterial ambulatoria, medida de la presión arterial ambulatoria. ¿Qué significa? Pues un equipo que que yo pueda programar para medir la presión, pues cada hora, 1 hora, la siguiente, a la siguiente hora, a la siguiente hora, a la siguiente, o sea, me va dando tomas de presión. Básicamente lleva una bomba, un motor que bombea, no deja de ser un tensiómetro digital, pero que lleva programado tomas de medidas a lo largo del día y a lo largo de la noche. Normalmente son 24 horas. Entonces, el médico nos lo pone, la enfermera, el enfermero y demás, nos lo coloca, vayas a casa y mañana por la mañana nos lo trae, ¿no? Y entonces durante ese tiempo graba todas las tensiones sistólicas y diastólicas y el valor medio. Y se hace un perfil cuando llega el día siguiente, el médico lo captura al ordenador, a un software, y nos presenta las curvas estas, ¿no? En base a estas curvas,
pues ahí tenemos para aquellos pacientes que, pues que, bueno, que tienen ese comportamiento más errático para medir la tensión o que hay unos fenómenos, diríamos, ahí que provocan hipotensiones, algún fenómeno, diríamos, de la salud que puede provocar subidas altas de la presión sistólica o hipotensiones, tensiones muy bajas que no sabemos por qué. Entonces se trata de adivinar en qué momento, en qué actividad, en qué circunstancias, si antes de comer, si puede ser debido a que tarda mucho en comer, en fin, si es cuando se levanta y se pone de pie, porque hay un fenómeno también de que si estamos sentados y nos levantamos con cierta rapidez, pues hay episodios de hipotensión, es decir, podemos tener una hipotensión, durante esa hipotensión el cerebro no oxigena bien y nos dan mareos, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosillas tratar de que queden reflejadas en qué momento del día ocurren esos eventos perjudiciales para la salud, ¿no? Bueno, los límites de tensión buenas y malas, estos figuran en la tabla. Tenemos aquí en este link el manual de un mapa que es para completar uno de los, el mapa Spacelab en concreto, quiero recordar que es uno de los, que es este que aparece aquí. Es un fabricante americano que en su día fueron los pioneros es un equipo que funciona muy bien, aunque bueno, es caro, hay que reconocerlo, pero también es robusto y dura, ¿no? Hay equipos mucho más accesibles en precio y la verdad es que la tecnología lo que ha hecho es que surjan más equipos con estas prestaciones que también son robustos y mejoran los precios de Spacelab, aunque bueno, ya digo, Spacelab es un poco bastante originario y da muy buenos resultados también, ¿no? Aunque, como digo, lo está apreciando competencia. Bueno, relacionados con la medida de presión dinámica. Presión dinámica, existen métodos alternativos al oscilométrico, es decir, al piezo-resistivo, al sensor piezo-resistivo, que son los de efecto Doppler, ¿no? Y los de efecto Doppler se basan efectivamente en eso, voy a quitar el vídeo porque, bueno, al fin y al cabo, se basan básicamente en eso, en una emisión de ultrasonidos y esa emisión de ultrasonidos, pues hay un emisor de ultrasonidos, de ondas de sonido, y hay otro que espera recibir rebotes de esas tren de ondas y según la intensidad del rebote, vamos a saber, normalmente los ultrasonidos se canalizan hacia una arteria, una braquial, una femoral o cualquier otra, o una vena que tenga varices, ¿no? Es decir, esto lo usan básicamente los de vascular, los médicos los nefrólogos y de vascular, para tratar de medir el tipo de fluido, el régimen de ese fluido por las arterias, por las venas, si es un régimen laminar, es decir, estable, o es un régimen turbulento, con lo cual siempre que se va a encontrar obstáculos como pueden ser ateromas o placas bueno, ateroma es una placa, diríamos ahí, elíptica de grasa que obstruye el fluido, y cualquier cosa que obstruye un fluido genera turbulencias, y esas turbulencias las va a permitir detectar qué tipo, dónde, este tipo de aparatos, ¿no? Aquí este es el emisor de ultrasonidos, se suele poner en 60 grados. Normalmente no se pone si yo tengo aquí el paso de la arteria, el fluido fluye en esta dirección, pues siempre lo voy a atacar con 60 grados, ¿de acuerdo? Para que el fluido viene hasta aquí, el tren de ondas viene en esta dirección
el fluido lo que haría es, el tendón impacta contra el fluido, absorbe y reproduce el patrón de esas turbulencias que se están produciendo también en una dirección de 60 grados. Aconsejan hacerlo en 60 grados y nos va a dar el perfil. Movemos estos equipos, me da el perfil de la sistólica, de la diastólica. Si hay turbulencias, aquí aparecerían reflejadas. Este burbujita indica que hay algo de turbulencia, y si hay muchas, pues aumentaría en función de, ya digo, del patrón del régimen de fluido que esté pasando por esa arteria, ¿no? Luego hay innovaciones, pues claro, el móvil, su cámara, en fin, están surgiendo al final sistemas que tratan de emular el pulsiosímetro, ¿no? El pulsiosímetro vemos que mide el paso de también curvas similares a estas, llamamos a la curva esta el área pletismografía, que detectan la embolada sistólica, y a partir de ahí hay aplicaciones app que permiten detectar, y vienen a ser un poco sistemas, bueno, diríamos, no de referencia, pero que sí permiten evaluar un poco el tipo de tensión arterial. Nos darán el pulso cardíaco también, y que, bueno, sirven para prevención y tal, ¿no? Esto incluso los smartwatch pues nos miden ya cantidad de parámetros al ritmo cardíaco, un poco incluso toda la parte de tensión, toda la parte de calorías, todas las constantes de sueño, incluso si la calidad del deporte que estamos haciendo, si es aeróbico, anaeróbico, en fin, estas gadgets permiten cada vez más utilizarlos para temas de la salud, ¿no? Para seguimiento de la salud, en el caso de incluso dispositivos cada vez para uso en el domicilio, y que permiten, pues, facilitar la telemedicina, facilitar la teleasistencia, y esto lo veremos cada vez más a menudo para la tensión, para el tema de la glucosa, es decir, la diabetes, para seguimiento de problemas cardíacos, seguimiento de problemas respiratorios. Pues estará todo más interconectado, y es un poco lo que os comenta aquí, ¿no? Las cintas, la API, CARE y Monitor, que es, pues, bueno, pues un poco el análisis de la onda, va a una plataforma en la nube, generalmente sobre la cual está, pues, unos supervisores que nos hacen un seguimiento a distancia de cómo estamos siguiendo cierta pauta farmacológica, incluso nos pueden avisar que si hay un riesgo, pues para intervenir antes de que ocurran, pues adelantarnos, ¿no? Antes de que ocurran temas que requerirían urgencias, ¿no? Urgencias médicas. Vale, pues temas de tensión, la verdad es que eso, la tensión es un fenómeno importante tenerla estabilizada. ¿Por qué? Porque sobre todo daña mucho el riñón, que depende totalmente de la presión que tengamos. El riñón filtra, es el filtro que tenemos en cuanto a depurar. Toda la depuración de líquidos corporales, intersticial y demás, pues depende un poco de la presión para su correcto funcionamiento. Si la presión es alta, pues lo dañamos, ¿no? Y dañamos al riñón. Ahí vienen los problemas luego de diálisis y demás, para regenerar toda la parte, digamos, también de la sangre, ¿no? Es un poco el filtro, los riñones son los filtros.
junto con el hígado. Por lo tanto, bueno, son las depuradoras y para eso requieren una referencia de presión, ¿no? Pero también dañan el corazón, claro. Básicamente ahí vienen los problemas coronarios. El famoso corazón, si tiene que estar trabajando en régimen de reposo como si estuviera a máximo rendimiento, pues tiene un desgaste muscular, y ese desgaste muscular es lo que produce pues los problemas, aparte del colesterol, que también es un órgano intensivo en arterias y arteriolas, que se encargan del riego del músculo cardíaco, que lógicamente la calidad de ese riego pues va a ofrecer un mejor rendimiento del corazón, ¿no? Cuanto mejor esté condicionado esas arterias, pues más regado y oxigenado estén las fibras musculares del corazón, y por lo tanto más fresco, corazón más fresco, más... Bien, pues en este caso hemos comentado el capítulo de tensión. Entonces, bueno, voy a hacer una pausa aquí, vamos a hacer una pausa y cerramos este capítulo, el tema 10, y cierro la grabación también aquí. Bueno, hasta luego.